Darle palo hasta en la pelota. Se cree que son los bárbaros, porque como la banda de la capital, ¿no? Ellos creen que tienen su estilo, su rutina, pero la tierra caliente oriente. Esa corona que tiene Santiago de Cuba se le puede caer. ¿Me entiendes? No está bien puesta, pero bien puesta es venir con el equipo industrial, ganarle al equipo industrial. Un equipo, ¿me entiendes? Ahí se fue con bola franca y lo esperaron. Vienen aquí al latino a querer comernos, pero nosotros no, nosotros estamos para ganarle siempre la pelota. A un batazo grande al jardín derecho, atrás. La pelota se fue de jonrón. Bueno, cuando se enfrentan Industriales y Santiago de Cuba, yo diría que se estremece la nación. Línea entre right center, la bola pica. A cortarla Reutilio. La corta, doble en primera, va a seguir para segunda. Va el tiro, va el corredor, entra de manos. Industriales Santiago de Cuba, bueno, Industriales Santiago de Cuba lo máximo, desde el punto de vista de la rivalidad. La gran rivalidad que existe entre santiagueros e industrialistas va a ser eterna. Es el clásico de clásicos de la pelota cubana, eso no le cabe duda a nadie. Si Santiago gana, mañana Santiago se despierta diferente. El pueblo de Santiago, la capital, la ciudad de La Habana también se despierta diferente. Línea larga para el Excel, va atrás, la bola se la llevó en claro. Son los equipos que más potencia tienen hoy por hoy en el béisbol cubano. Cuba es como una especie de péndulo que tiene dos polos de atracción, un polo occidental y un polo oriental, y en cada uno de esos polos hay una ciudad que es hegemónica y que define las características de cada uno de ellos, Santiago y La Habana. Una es la ciudad que mira hacia el Atlántico, la otra mira hacia el Mar Caribe. Una es la ciudad que tiene la vocación de Santiago Apóstol, el santo guerrero. La otra es el santo marinero, San Cristóbal, el santo de los viajeros. Fíjate cuántas cuestiones hay que en el orden simbólico nos proporcionan ese antagonismo que vamos a ver después desplegarse en el orden del tiempo. Un saludo tengan todos, amables televidentes. Va a comenzar el juego que todos esperan. A estadio lleno. No cabe nadie más. Las puertas han sido cerradas ya. Clásico de clásicos. Industriales Santiago de Cuba. Desde el Coloso del Cerro. Yo pienso que el cubano es apasionado por naturaleza. Todo lo que el cubano hace, para bien o para mal, siempre lo hace con una enorme dosis de pasión, con una enorme dosis de entrega. El béisbol no es una excepción. El béisbol llegó a Cuba en el último tercio del siglo XIX y llegó en un momento de definiciones para la isla, en la cual también los cubanos luchábamos apasionadamente por una causa, por obtener la independencia y por lograr la nacionalidad cubana. Ese espíritu de pasión, ese espíritu de combate, ese espíritu de rivalidad ha estado presente desde esa fecha hasta el presente. Yo recuerdo que incluso en el siglo XIX la rivalidad y la pasión que se ponía entre los dos grandes clubes que existían en ese momento, el Club Rojo Habana o el Club Azul Almendares, formaba parte de las discusiones cotidianas en la calle, se expresaban en los periódicos, incluso en las obras de teatro. Para mí el mejor aficionado es santiaguero. Sin quitarle el criterio de ustedes, ¿no? Pero si de La Habana siempre da más pelotero que... Había gente que usaba la corbata roja y jamás se ponía una corbata azul y viceversa, y había gente que formaba su familia dentro de los simpatizantes del Club Rojo o del Club Azul. Esto te puede dar una idea de hasta qué punto llegaba el apasionamiento, incluso hasta lo más íntimo del ser humano, que es el plano de la familia. Sobre los orígenes del béisbol en Cuba y cómo se produce la introducción de este culto deportivo en nuestro país, circulan diferentes versiones. Hay algunos que dicen que esto se produjo en el puerto de Matanzas en los años de 1865 o 1866, cuando se enfrentaron jóvenes matanceros con tripulantes de un barco norteamericano que estaba en ese momento ahí en la bahía de Matanzas,
y hay quienes prefieren otra versión y dicen que no eran jóvenes matanceros, sino trabajadores del puerto de La Habana. Hay otra versión que dice que el béisbol llegó por el puerto habanero y que fue traído por unos jóvenes cubanos que habían ido a estudiar a un colegio en los Estados Unidos. Estos eran los hermanos Guilló, Ernesto y Nemesio Guilló, y su amigo Enrique Porto, que también venía en ese barco. Hasta que se encuentre una prueba documental definitiva que nos demuestre que efectivamente fue por uno u otro lugar, lo cierto es que La Habana y Matanzas son los dos grandes centros del béisbol cubano en los primeros 30, 40 años de las prácticas deportivas en Cuba de la pelota. Poco a poco este juego se fue expandiendo, la gente lo fue viendo, se fue familiarizando con él, y sobre todo los jóvenes blancos, cultos, de las élites habaneras, que eran los que tenían tiempo libre y tenían además dinero para poder dedicarse a esta diversión, pues empezaron poco a poco a apropiarse del juego de pelota. Todos estos ingredientes van conformando esa mística nacional de la cual se va apropiando el béisbol en un momento en que la nacionalidad está surgiendo, en un momento en que se están afianzando los valores nacionales y que todavía incluso Cuba no se ha conformado como Estado-nación, pero ya tiene ingredientes, y entre ellos el béisbol es uno fundamental, que lo van nutriendo. El béisbol reta a lo español en el campo deportivo y después esto se va a trasladar al campo de la política. Ahí podríamos mencionar los nombres de Carlos Maciá, Emilio Saborín, los hermanos Matos, Juan Manuel Pastoriza y muchísimos otros que se van a incorporar a las huestes del Ejército Libertador, e incluso en el propio campo de batalla van a desarrollar juegos de pelota. Esto es una cosa que no deja de llamar la atención. Incluso en la propia guerra de liberación, el béisbol forma parte del tiempo libre de los mambises. Y aquí entra entonces en el siglo XX el elemento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se convierten en la nueva metrópoli de Cuba, están los periodos de ocupación militar, la enmienda Platt, la intervención norteamericana en la guerra, y entonces el béisbol, que había hasta ese momento significado la oposición a España, implica también un elemento de oposición a los Estados Unidos. Final del noveno, aún está en la victoria, preparado el curro, listo el box, haciendo la ribula, preparado el pitcher, ahí lanza curva, americano, Cuba es campeón mundial. Ahí se tiran todos los jugadores de Cuba al terreno. Están dando saltos en las tribunas. Los jugadores cubanos, allí con el Curro Pérez. Se llevan el Curro, un momento indescriptible. El equipo cubano le ganó el campeonato mundial de béisbol amateur. Y tirando la tonga, el equipo norteamericano. En el caso de Cuba, el béisbol forma parte también de ese sentido profundo de la justicia y de ese sentido profundo de la ética y de la dignidad que tenemos todos los cubanos, y que se puede expresar en el hecho de que el débil siempre tiene que estar opuesto al fuerte, siempre tiene que tratar de derrotarlo. El bravucón siempre tiene que ser derrotado, el guapo de barrio no se puede salir con la suya, y el débil cada vez que le puede dar una galleta al fuerte se la da, y además si le puede ganar, pues eso es lo mejor que nos puede pasar. Le tira Quindelán, levanta un batazo largo por la zona del right center, la bola se va elevando, el León de la Montaña, la bota de jonrón por el right center, jonrón de Quindelán. Así se expresa con esa dosis de fanatismo el discurso nacionalista y la retórica de oposición entre dos países. Pero no debemos perder de vista que Cuba, a pesar de que es un país unificado, que constituye un Estado-nación, donde se habla una misma lengua, donde no hay grandes diferencias étnicas, donde no hay grandes diferencias confesionales, etcétera, que en otros países exacerba la rivalidad regional, en Cuba existe un regionalismo profundo, y ese regionalismo está expresado también en el béisbol. O sea, hacia adentro también nosotros reflejamos de alguna manera la pasión entre
varias regiones, no solamente dos, aunque hay dos que son fundamentales. Para doble play, tira segunda, entra el tocadero, Quintana tira primera, tira cuerpo y no puede levantar. Con el pie bastante alto, ¿no? Esta pelota es muy distinta a la pelota que existía en Cuba antes del triunfo de la Revolución. La pelota profesional tenía 4 equipos, con los nombres de Habana, Almendares, Marianao y Cienfuegos. Antes de Marianao y Cienfuegos hubo un Santa Clara que fue poderosísimo. Antes hubo un Ultimato, un Feo, un Carmelita, un Aurora, es decir, Colombia, una serie de equipos profesionales. Pero los tradicionales eran Habana y Almendares. Es tan distinto a lo que sucede hoy, porque ahora no hay industrialistas, digo, habrá algunos, pero no hay industrialistas en Santiago de Cuba, ni los hay en Pinar del Río, ni los hay en Matanza, pero antes sí había almendaristas y habanistas en La Habana, en Santiago, en Baracoa, en Pinar del Río, en Ciego de Ávila, había habanistas y almendaristas en todas partes. Había una gran rivalidad entre esos dos equipos porque eran los tradicionales. Muy pocos equipos mantienen sus colores aquí, Pinar del Río el verde, Villa Clara el naranja, Industriales el azul. Nunca ha cambiado el azul. ¿Por qué? Porque Industriales, en cierto modo, pasó a representar Almendares. Almendares era azul. Y no notas que Industriales y Almendares riman. Bien. La Habana en la primera serie nacional vistió de rojo, como el Habana profesional. Se trató de mantener esos colores para mantener la tradición, la rivalidad. Bueno, pero la rivalidad se extendió en la forma en que lo estamos viendo ahora, en que los industrialistas son de la capital. ¿Dónde entran los equipos orientales en este mapa que hemos estado trazando de la historia del béisbol cubano? Bueno, pues en el béisbol que se jugaba fundamentalmente en los centrales azucareros. Recordemos que las primeras décadas del siglo XX son las de la gran expansión azucarera hacia Camagüey y Oriente. Las compañías norteamericanas crean ahí los grandes colosos azucareros y en estas zonas, en los batalles de los centrales, además de la impronta norteamericana, pues existía una tradición de juego, y los peloteros de las zonas orientales van a comenzar a destacarse en los centrales de la zona de San Luis y de Palma, alrededor de Santiago de Cuba, también en la zona que rodea la bahía de Nipe, y de ahí van a salir grandes peloteros de la historia de Cuba. Lo que pasa es que este circuito era prácticamente desconocido, era un circuito que no se televisaba, que no se radiaba y del cual solamente tenían noticia, bueno, los vecinos del lugar y cualquiera que pasara por ahí y viera un juego de pelota. Pero esto nos da una idea de que aunque no participaban en los torneos oficiales, profesionales o amateurs, en la zona oriental sí se jugó mucha pelota y se jugó buena pelota. Yo participé en la organización de la primera serie nacional, ya como periodista, como narrador, junto a los compañeros dirigentes del INDER en ese momento, José Llanusa, que era el director del INDER, en ese momento no era presidente sino director. Recuerdo a algunos compañeros, Rafael Cambó, ya fallecido, Raudol Ruiz, Fabio Ruiz Vinajeras, Teodoro Pérez, muchos compañeros que tuvimos que ver con aquello. Y hubo reuniones para este problema de los nombres. Ahí surgieron los nombres de vegueros, citricultores, enequeneros, todos esos nombres surgieron al calor de aquello. Yo recuerdo que de Industriales se hablaba de esto, del color azul y de la rima con el nombre de Almendares. ¿Quién le puso el nombre? Yo no te aseguraría que fue Llanusa, ni que fui yo, ni que fue Cambó, ni que fue Raudol Ruiz. Alguien sugirió el nombre de Industriales. Como se sugirieron los nombres, es más, Industriales no estuvo en la primera serie nacional porque no clasificó, pero como se sugirieron los nombres de azucareros, por ejemplo, buscando la cosa de la región central del país, granjeros, ganaderos, mineros, todos esos nombres se sugirieron allí. Yo tengo entendido que el nombre de Industriales, como todos esos nombres, surgieron de aquellas reuniones que tuvo la Comisión de Béisbol y el INDER Nacional. Mira, no mencioné a Juan Ealo. Juan Ealo estuvo presente desde los primeros momentos también. Pero decir, fulano le puso el nombre, no me atrevo a asegurar quién fue.
ya van preparándose los equipos de provincia. Ya hay un Azucareros que da pelea, ya hay un Orientales que da pelea, y gana Orientales por primera vez, es decir, que se acaba con la hegemonía del equipo de la capital. Es lógico pensar que a partir de ahí, pues aumenta esa rivalidad. Aquel juego famoso de Alarcón, cuando aquí en el Latinoamericano, antes del juego, lo entrevistamos, Armando Acosta estaba dirigente en Santiago de Cuba y dijo: Armando, que cierre la trocha y que no abre la trocha, cierre la trocha y que salga el Cucuyé, que vamos campeones. Y fue un juego fenómeno, creo que 3-0 me parece que fue. Que el último bateador fue Marchetti con un rolling al pitcher. Y Chávez, que era el que mejor le bateaba a Alarcón, también fue anulado, es decir, anuló completo, le dio 9-0 al equipo Industriales, y gana Santiago de Cuba. Santiago, en ese caso, representado por Orientales, la región oriental del país. Creo que sí que tiene mucho que ver en romper la hegemonía de los equipos de la capital, y era una muestra de que ya el béisbol había mejorado también en las provincias. Yo soy guantanamero. Fue la coincidencia que yo vine para acá en el año 59, y cada vez que yo pichaba contra el Oriental, yo le pichaba muy bien a ellos. Es decir, que a mí me reservaron para pichar la industria allá al equipo de Oriente. ¿Qué pasa? Cada vez que yo pichaba en Oriente, allí me gritaban hasta alma mía, me decían guerrillero, tipo de cosas. Sin embargo, después que se acababa el juego, cualquier persona que venía en la calle me invitaban, me trataban de lo mejor, pero dentro del terreno me gritaban hasta alma mía solamente. Es evidente, yo diría que casi es obvio, que más de 4 siglos de historia conformaron en Santiago y La Habana enormes diferencias desde el punto de vista económico, histórico, social, cultural, que en estos momentos la Revolución Cubana ha tratado de alguna manera de atenuar, de que no se reproduzca a nivel institucional ningún tipo de subestimación, ningún tipo de inferioridad a una región cubana con relación a la otra. Pero a nivel del imaginario popular, a nivel de cómo la gente mira, de cómo la gente camina, de cómo la gente baila, de cómo la gente habla, es evidente que hay una diferencia entre un habanero y un santiaguero, o entre un occidental y un oriental. No hay más que estar en una de las dos ciudades para darse cuenta. Los habaneros tienen otra manera de hablar, de gesticular, utilizan incluso palabras diferentes para designar el mismo objeto. Sin embargo, los santiagueros tienen otra cadencia en el habla, tienen otra manera de mirar, bailan la música diferente. Mi Santiago, tu Santiago, nuestro Santiago, un pedacito de Cuba. Un santiaguero de pura cepa también es una persona que admira y estima la música, fundamentalmente el son, que se siente orgulloso de las tradiciones musicales de la misma y por supuesto de toda la historia de su ciudad natal, que es una ciudad que tiene una historia extraordinariamente rica desde los orígenes de la colonización hasta, pudiéramos decir, hasta nuestros días. El santiaguero estima la música, fundamentalmente el son, que se siente orgulloso de las tradiciones musicales de la misma y por supuesto de toda la historia de su ciudad natal, que es una ciudad que tiene una historia extraordinariamente rica desde los orígenes de la colonización hasta, pudiéramos decir, hasta nuestros días. El santiaguero de pura cepa es aquel que se siente orgulloso de su ciudad, de su condición de capital de la provincia de Santiago de Cuba actualmente y de la condición de capital espiritual, digamos, de toda la región oriental. La Habana mía, La Habana nuestra, Habana de no varía. Habana, que no te diera, Habana, que no tendría. El habanero es su terruño muy cerrado de lo que es la capital, pero no tiene un sentido de pertenencia para el occidente. Por tanto, te decía que es chauvinista, pero no regionalista. Vive conscientemente con una dulce paradoja en su cabeza. Él va a levantar la bandera de que él es un habanero de pura cepa, que él no tiene mezclas de otras provincias. Y sucede todo lo contrario. Es muy difícil en el 2005 encontrarte un habanero de pura cepa. El que no tiene de Congo tiene de Carabalí, compadre. Y entonces el que diga que hoy yo soy nacido en La Habana, soy criado en La Habana, pero cuando te empiezas a rastrear en sus raíces, en sus antecedentes, tiene un tío
tiene un sobrino o tuvo el abuelo o el bisabuelo que vino de alguna región quizás oriental o de otra del país. Así que no tiene esa pureza del cual él se va a vanagloriar una y otra vez, y él conscientemente lo hace, pero pregona que no. Bueno, tengo familia santiaguera y yo creo que son buenos. Es un poco trágico, pero no importa. No, ni a mí no es que me caigan mal, sino que hablan demasiado del oriental. Y se viene a ver un final todo vivimos en el mismo país. Porque discriminación no puede haber de ningún tipo, ¿entiendes? Pero ellos no se cansan de darnos chuchos a nosotros orientales. Yo soy humorista y le doy chucho a los habaneros también, ¿oíste? Yo soy fonomímico. Aparte que yo no fosforero. Son muy hospitalarios, pero cuando llegan aquí, todos traen a la familia, a todo el mundo y se quieren quedar, ninguno se va. Les gustan especular mucho. Por ejemplo, en la pelota mismo, especulan demasiado. Calle, tú ves las rivalidades, que si el habanero, que si santiaguero, allá tú lo pudiste ver seguro. Créeme lo que le voy a decir, los habaneros se creen cosas. Se creen, vaya, que tienen el mundo para ellos. Si tengo que decir lo que yo sé, no, y que ve ahí. Yo digo lo que yo creo. Que se creen que son más hombres que otra gente. No, y me caen mal. Me caen mal. Y que me miren aquí, si me están ahí, que me lo miren. No. Habla conmigo. Habla conmigo, fíjate. Mira, ¿tú sabes por qué? Porque son, vaya, creen que tienen todas las mujeres del mundo. Creen que son unos populares. No. Yo me llamo Abel Barnes Jaén. Vivo en calle 8, número 106, reparto Sorribe. Y lo digo, y el que se ponga guapo allá, que venga a buscarme aquí. Es como hacer una pequeña sección, ¿ves? Porque hay santiagueros y santiagueros. Todo esto, por supuesto, que está en el caldo de cultivo de la rivalidad, pero que en el caso del béisbol encuentra un espacio digamos perfecto para poder expresarse, para que la gente pueda ahí expansionar todo ese reto contenido que llevan dentro. Gobernadora santiaguera y el cilindro azul, el monarca nacional, aquí en el respeto, Guillermo Moncada de la ciudad de Santiago de Cuba. Es el cierre del capítulo de apertura aquí en el Estadio Latinoamericano en la capital cubana. Es un fenómeno muy lindo, muy interesante, es un gran clásico, no cabe la menor duda. Hace un momento yo hablaba con Alemán y me decía, la batalla entre estos dos equipos vale la pena verla, y yo creo que sí, es así. Yo pienso de que hay muchos pros y muchas contras. Muy bien, Santiago pudo haber sido la capital. Muy bien, en La Habana hay muchos orientales, prácticamente santiagueros. Yo pienso que eso es una cosa de tiempo, eso es una realidad de tiempo. Yo creo que a través de la historia Santiago e Industrial han sido los eternos rivales. Aún Industrial estando mal y Santiago estando mal, cuando se enfrentan, siempre se da un buen espectáculo a la población. El problema es que cada equipo sale a ganar, a darlo todo. Eso es una guerra. Dentro del terreno nosotros vamos a pelear. El pueblo también crea mucha expectativa, por eso también es una de las cosas que sucede, que se dice que existe rivalidad entre el equipo Industrial de Santiago. Son los dos equipos que mejor juegan pelota en el país, ¿no? Y donde en todas las casas los televisores están prendidos para ese juego. Bueno, esa rivalidad hace rato, de tiempo atrás, y la hemos seguido y sigue esa rivalidad de que nosotros queremos ganar a ellos quieren ganar a nosotros y nadie quiere perder. La mejor opción para toda la afición cubana siempre es tener a Industriales y a Santiago en cualquier partido, ya sea los 90 partidos de la serie, pero siempre tiene que ser Industriales y Santiago. Creo que esa rivalidad por la
tradición que existe, ¿no entienden? Entre todos los equipos de Ciudad de La Habana con Santiago de Cuba. No solamente es en el béisbol, sino en el baloncesto, en el boxeo. Creo que en cualquier disciplina deportiva que se encuentren los equipos de Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana, hay esa rivalidad. Siempre que se juega contra Santiago, pues se juega a una temperatura elevadísima. Creo que esa rivalidad siempre va a existir. En el terreno, todos son contrarios. Es lo grande que tiene el deporte, que en el terreno y afuera una gran amistad. Vinén es íntimo amigo mío, Alemán es íntimo amigo mío, pero cuando nos encerrábamos en el terreno, ellos querían ganar y nosotros queríamos ganar también. Siempre nos juega con muchas garras a los equipos de la capital y siempre ha existido eso de quién quedaría en primer lugar, nosotros o ellos. Para nosotros santiagueros es un orgullo de desarrollar con un gran equipo de pelota, un equipo que juega la pelota bien, con una afición, no digo provocativa, sino apoyando a su equipo, que eso los equipos grandes les gusta. ¿Por qué? Porque te hace crecer, te hace fuerte y sin faltando el respeto, lo que dicen paletino creo que es un poco para sacarnos de paso, pero eso no hace ser grande. Dead ball, expulsado. Inmediatamente Nelson Díaz expulsa a Jorge Luis Vera. Despó la malleta y expulsión de Jorge Luis Vera. Esa rivalidad es que, bueno, aquí en Ciudad de La Habana hay mucho oriental. El habanero, por una parte, siempre le echan oriental, pero está siempre le echan el habanero. Y ahí viene la rivalidad de los equipos. Que cuando juegan con los industriales, todos los equipos a nivel nacional quieren ganar a los industriales. Y principalmente los santiagueros, porque aquí hay más santiagueros, digo, en Guantanamera, en Ciudad de La Habana, que de ninguna otra provincia. Atención, pasajeros con reservaciones con destino Santiago de Cuba, del turno 12 y 15 pasado meridiano, puerta de embarque número 3. Pasajeros con reservaciones con destino Santiago de Cuba, a la puerta de embarque número 3. Astro les desea un feliz viaje. Última llamada. Bueno, voy de visita a ver a mi familia, amistades. A visitar a mi familia por el Día de las Madres, sobre todo a mi abuela. Hace muchos años que vivo aquí, no voy allá al Día de las Madres a pasarme con mi mamá y mis familiares. Bueno, cuando hay pelota, depende de quién juegue, yo le voy siempre a mi equipo. Me encanta y mi equipo es de Santiago de Cuba. En mi equipo, en mi provincia, ¿cómo que no? En Cuba pasa también, como en muchísimos países subdesarrollados, que se ha producido un fenómeno migratorio de aquellas zonas de un menor desarrollo económico hacia las zonas donde hay mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de vida, etc. En el caso cubano ha sido una migración fundamentalmente de las provincias orientales hacia La Habana, que a pesar de que ha sido regulada, de que no ha sido totalmente caótica, como ha podido suceder en otros países latinoamericanos. La Habana no es Lima, La Habana no es Río de Janeiro o Ciudad de México, cargada con un gran número de habitantes, pero lo cierto es que sí hay un número significativo de personas originarias de las provincias orientales, incluso sus descendientes que heredan de sus padres la afición, que permanecen en la ciudad y que cuando van al estadio, pues naturalmente van a estar a favor del equipo santiaguero. Si tú vas al latino, el del estadio se divide en dos. La gente está gritando de un lado y la gente, ¿tú me entiendes? Y se ve la rivalidad allí, no es, aquí es parcial. Viene de Rodri, sigue corriendo y se llevó la pelota. Listo. Línea, buena bola, por encima de tercera. Viene para los hamburgueses. Le tira, conecta un fly a Lexfield. Va atrás el Lexfield, se va. Y home run por el Lexfield. Empata sensacionalmente el juego. Y Ben Correa con home run. Porque bueno, como Industriales tiene tantos periodistas que son
fanáticos a Industriales, la propaganda es más grande. Y creo que mientras más grande sea la propaganda, más ayuda a que el espectáculo sea más vivo, sea más emotivo y le guste más a la gente. Cuando uno llega a Santiago de Cuba, uno procede a la capital, por lo tanto es industrialista. Entonces, cuando hay un jonrón, por ejemplo, de Javier Méndez, el santiaguero quisiera que uno lo narrara llorando, que no le pusiera interés o no le pusiera énfasis. Y ocurre lo mismo si es al revés. Si da un jonrón Quindelán, si da un jonrón Pacheco, bueno, quisieran que los de la capital, que uno lo narrara con tristeza. Y no puede ser, uno lo narra igual. La tira batazo, alto largo, el Raitel se va. Te lo dicen así con todo categóricamente. No, tú narras el jonrón distinto. Cuando es de Industriales, tú lo narras por arriba, eso te lo dicen en Santiago. Y aquí es al revés. Me alegro que sea así, Yo diría que somos profesionales en la narración y el profesional no puede dejarse llevar por las pasiones. No podemos ser fanáticos ni siquiera del equipo nacional. Yo no soy fanático del equipo Cuba. Yo soy narrador con el equipo Cuba y trato de ser lo más objetivo posible y quiero que el equipo Cuba gane, por supuesto. Ahora, entre Industriales y Santiago de Cuba, como si es Santiago de Cuba y Pinar del Río, como si es Villa Clara y Ciego de Ávila, yo quiero que gane el mejor y que el espectáculo sea lo mejor para el pueblo. Paso al jardín izquierdo, atrás, va Javier Méndez, se pega a la cerca Javier y la bola se fue de cuadrangular. Honrón de Quindelán. Cuando estamos en Santiago de Cuba, el 99% de los espectadores son de Santiago de Cuba. Si estamos en Pinar del Río, el 99% son de Pinar del Río. ¿Qué sucede? Va Industriales allí y cuando se produce una jugada a favor de Industriales, hay un silencio total. Y el único que se oye es el narrador. Y entonces, mira, sí, claro, mira cómo se emociona con Industriales. Y a la inversa. Por eso, el problema de que la pelota nuestra es muy regionalista, atenta contra nosotros en ese sentido, porque creen que nosotros nos emocionamos cuando nadie más se emociona, por esta razón que estoy diciendo. Ahora, ni industrialista, ni santiaguero, ni pinareño, ni de aclaro, soy cubano y lo que quiero es que salga lo mejor posible el campeonato. Es tremenda aquí en el Latino. Es tercera la del empate, primera la de la victoria. Y representa en este momento el título nacional en las piernas de Yacero Otamendi. Aquí está Sebey jugando corto. Le tira con el batazo largo entre la licencia, la bola picó, viene anotando el empate, bola por tercera Otamendi, viene para la goma, viene el tiro y Industriales campeón. Otra serie nacional ha pasado a engrosar la rica historia del béisbol revolucionario cubano, que tiene en Industriales a su indiscutible equipo insignia. Desde las primeras ediciones hasta la fecha, los azules han ganado 10 títulos, para orgullo de todos los habitantes de nuestra capital y de muchos que los reconocen por su innegable valía. A pesar de las dificultades, Industriales retuvo el título. El hálito mágico del latino se apoderó del Rey León que supo con honor sostener su corona. Respeto al que gane yo le hago el reportaje, yo le hago el documental, yo le hago la entrevista, con el mismo amor y la misma pasión de si es mi equipo o no. ¿Qué pasa? Que cuando se lo hago a los industriales porque ganaron los industriales, entonces el resto del país dice que yo no le hago documentales ni reportajes al resto del país. Pero cuando gana Santiago, gana Villa Clara, ya gana Pinar del Río, entonces los de aquí dicen, pero si tú naciste aquí, ¿por qué tú tienes que írselo a hacer allá? Y sencillamente yo tengo que hacérselo allá porque yo soy periodista y soy profesional.
Regresó el capitán y con él un Santiago crecido, valiente. Mezcla de jóvenes y veteranos, se alzó con su sexta corona en series nacionales. Regresó el capitán y la trocha se cerró. Regresó el capitán y el cocuyé salió. Felicidades Santiago, a su pueblo, a sus peloteros, a su insigne capitán. ¡Agua, agua! El béisbol forma parte de la cultura cubana porque el béisbol llegó a Cuba en el momento en que la cultura cubana estaba cuajando, en el momento en que esa cultura se estaba definiendo, estaba recibiendo todos sus atributos fundamentales para convertirse en un Estado nacional. Yo pienso que mientras haya Cuba y haya cubanos, habrá béisbol. El béisbol ha enraizado profundamente en nuestro pueblo al punto de ser prácticamente nuestro deporte nacional. Efectivamente, yo he escrito un poema que se llama Pillotay sobre esto, pero muchos autores han escrito, Nicolás Guillén ha escrito, Raúl Roa ha escrito, hasta Julián del Casal, el poeta exquisito, escribió también sobre el béisbol. Se trata de una de las manifestaciones culturales, en el amplio sentido de la palabra cultural, por excelencia de nuestro país. El béisbol es una especie de ballet, es una especie original de ballet. Se le ha llamado el ajedrez de los juegos de campo. Yo creo que me es difícil precisar, pero no cabe duda de que el béisbol ha influido sobre nosotros, sobre todo los que tratamos de ser jugadores de béisbol. Y habiendo fracasado nos dedicamos a otra cosa.